No es un don exclusivo ni una señal de santidad, es una capacidad orgánica que puede desarrollarse en personas de cualquier edad, sexo o condición moral. Aquí ya nos están dando una indicación bien clara, que esto no depende de la condición social, del género, si es hombre, mujer, niño, de color, amarillo, en fin, independiente del género puede presentarse en cualquier persona. ¿Cuándo comenzó la mediunidad? ¿Será que comenzó con las mesas giratorias, con el fenómeno que se presentó en Francia en 1850 para atraer la atención, en este caso, del codificador y de muchos otros? ¿Será que ahí comenzó la mediunidad? ¿Qué creen ustedes? No, permiso. ¿Será que comenzó en la Edad Media cuando los medios eran quemados en las hogueras? ¿Será que comenzó en la época de Jesús? No, desde siempre. Comenzó cuando el hombre fue creado. Desde ahí, nosotros nacemos con la mediunidad intrínseca en nosotros. Dios nos dio una pequeña glándula que vamos a hablar más adelante, que es esa pequeña ventanita que nos permite conectarnos con el mundo espiritual. Incluso aquí nosotros tenemos, por ejemplo, una sepultura de un Homo sapiens que dice, además de sepultar a los muertos, característica exclusivamente de los hombres, lo colocaban en posición fetal, semejante a los bebés en el vientre materno, con alimentos y con objetos personales. La justificación para este tipo de práctica era el hecho de que el Homo sapiens parecía creer en la vida después de la muerte. Imagínense, desde qué edad tan temprana nosotros ya teníamos esa conciencia de que podía existir la vida después de la muerte. Incluso cuando estábamos allá en Arica, fuimos a ver la cultura Chinchorro, 11.000 años de antigüedad, esa cultura que también momificaban a sus seres queridos, y la manera que lo hacían era impresionante. Entonces también ellos creían en algo más allá de la vida carnal, digamos. ¿Para qué sirve la mediunidad? ¿Cuál es su verdadero objetivo? Iluminar conciencias y guiar hacia el bien. Nosotros sabemos que casi todos los profetas eran médiums, todos esos seres que vienen, que nos envía la espiritualidad superior a traernos mensajes, a traernos enseñanzas, todos eran médiums. Y también tenemos aquí a nuestro querido Francisco Cándido Xavier, que él sabemos nos trajo una obra inmensa de 450 libros sabidos, porque dicen que hay muchísimos más. Pura información traída por los espíritus superiores en distintas áreas, de doctrinaria, evangélica, de familia, de vida en familia, de parejas, cartas consoladoras. Entonces hay muchos ángulos de trabajo que trajo Chico Xavier por medio de su guía espiritual, que es Emmanuel, también muy conocido en el mundo espírita por ser el que guiaba todos los trabajos de Chico Xavier, ¿no? Consolar el sufrimiento con el mensaje de la vida eterna, algo que hizo el espiritismo y que nosotros lo bromeamos un poquito cuando decimos que el espiritismo mató a la muerte. Mató a la muerte. Desde que surgió el espiritismo ya la muerte no existe para nosotros. Esa desesperación que nos traía antiguamente saber que con la muerte se acababa todo, con el espiritismo se acabó. Ya no existe eso. ¿Por qué? Porque nos traen información. ¿Quiénes? Los que atravesaron los portales de la muerte, justamente. Las personas que están desencarnadas nos traen información. Entonces a nosotros nos consuela saber que nuestros seres queridos, que nosotros mismos vamos a seguir viviendo cuando dejemos este cuerpo material. Entonces, ese consuelo, esa dignidad que nos trae al saber que la vida no se acaba con este cuerpo, maravilloso. Es una herencia increíble. Corregir, señalar errores con amor, promoviendo la reforma íntima. Esto es importante porque siempre los buenos espíritus nos están señalando errores con amor. Porque muchas veces uno recibe mensajes del mundo espiritual en la cual nos exigen que hagamos algo. Cuando un espíritu exige que nosotros hagamos algo, inmediatamente nosotros tenemos que parar un poquito y que un espíritu superior no exige nada. Siempre nos va a dejar a nosotros la elección. ¿Por qué? Porque finalmente si yo elijo hacer algo, quien va a tener que hacerlo soy yo, no el espíritu. Entonces eso lo tienen clarísimo los espíritus superiores. Entonces, siempre que nos dan consejos, lo hacen con mucho amor y nos sugieren cambios de conducta. Y siempre están buscando nuestra reforma íntima. Nosotros en el espiritismo siempre estamos dándole al mismo clavo, que es trabajar nuestra reforma íntima. Es la base, que nosotros nos podamos ir mejorando, tanto en emociones, en pensamientos, en hábitos, en cosas que nosotros sabemos que hacemos mal. El espiritismo a eso nos va inclinando, que nosotros vayamos limando esas pequeñas inclinaciones y tendencias que tenemos mediante la reforma íntima. Y aquí nosotros ya vamos a entrar de lleno en la mediunidad. Y me gustaría hablar de la prohibición de Deuteronomio en el quinto libro de Moisés. Dice la prohibición en el capítulo 18, el versículo 11. Aquí Moisés hace una prohibición intrigante. No se hallará entre ti quienes consulten a hechiceros, hechiceras, adivinos, adivinas, y al final del versículo agrega, ni quien consulte a los muertos. Moisés atestigua con esa prohibición
la inmortalidad del alma. Es curioso, porque el principio del derecho de las leyes no prohíben cosas imposibles. Yo no puedo prohibir algo que sea imposible. Solo se prohíbe lo posible. Y es más, solo se prohíbe lo posible y lo que es reiterativo. Ahí existe la prohibición. Entonces nosotros podemos entender con eso que los hebreos de la época tenían costumbre de consultar a los muertos. Quizás por su pasado en Egipto, en su pasado en la Sumeria o en otros pueblos de Oriente, tenían esta costumbre de consultar a los muertos. Entonces Moisés, ese líder, digamos, rígido, ¿no? Hace esta prohibición. No se puede consultar a los muertos. En los tiempos de Moisés, la humanidad estaba en una etapa infantil, lo que requería una legislación firme y disciplinadora. Cada época de la humanidad requiere líderes que tengan cierta característica. En este caso, Moisés tenía esa característica disciplinadora y firme porque los hebreos de la época requerían que fuera de esa forma. Así como de la Edad Media, la usura de la Edad Media requería un Francisco de Asís, así como la intelectualidad del siglo XIX requería un Allan Kardec. En este caso, hace 3000 años atrás, ellos requerían un Moisés que fuera firme en sus prohibiciones en este caso, pero lo que hace es atestiguar la inmortalidad del alma con esta prohibición del Deuteronomio. Y en el libro El Consolador, psicografiado por Francisco Cándido Xavier, por el Espíritu Emmanuel, le preguntan a Emmanuel lo siguiente: ¿cuál era la intención de Moisés en el Deuteronomio al recomendar que nadie interrogara a los muertos para conocer la verdad? Y responde Emmanuel: ante todo, es necesario considerar que esta afirmación ha sido objeto injusto de largas discusiones por parte de los adversarios de la nueva revelación que el espiritismo trajo a la humanidad en su forma de consolador. Las expresiones sectarias, sin embargo, deben considerar que la época de Moisés no incluía las indagaciones del invisible, ya que el comercio con los desencarnados se realizaría con un material humano excesivamente burdo e inferior. Esa es la explicación que da Emmanuel con respecto a esta prohibición que hizo Moisés en el Deuteronomio. Y además imagínense cómo, dice, ante todo es necesario considerar que esta afirmación ha sido objeto injusto de largas discusiones. Imagínense cómo los adversarios del espiritismo utilizaban esta prohibición para no tener contacto con los espíritus. Se usaban de ella. 30 años después del libro Consolador, en el libro Media Unidad y Sintonía, Psico Xavier, Psicografía, no olvidemos, sin embargo, que el movimiento es de intercambio. Si el hombre recibe la ayuda de los espíritus benefactores, es natural que estos también esperen algo del hombre. Comercio significa intercambio. Si nosotros presentamos nuestras solicitudes a los espíritus, nuestras expectativas, los espíritus también nos van a presentar sus expectativas o sus propuestas para nosotros. Es una doble vía. Entonces, sabíamos que Moisés hace la prohibición porque los hebreos de la época hacían preguntas muy cotidianas. ¿Cuántas ovejas será que tengo que vender? ¿Cuántas ovejas tengo que matar? ¿Será que tengo que tomar el camino de la derecha, el camino de la izquierda? La humanidad se encontraba en una etapa infantil. Entonces, por eso hace la educación. No estaban preparados para recibir mensajes de la espiritualidad mayor. Todavía no había llegado Jesús. Después de la prohibición de Moisés, sigue el camino del progreso. Y tenemos 500 años antes de Jesús aproximadamente, el profeta Joel dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. La gran promesa del profeta Joel, 500 años antes de que llegara Jesús. Entonces, prohibición y ya tenemos una promesa. En el libro El Consolador, nuevamente Emmanuel es consultado. ¿Cuál es la verdadera definición de mediunidad? Y Emmanuel responde: la mediunidad es aquella luz que sería derramada sobre toda carne y prometida por el Divino Maestro para los tiempos del Consolador actualmente en curso en la tierra. Siendo luz que brilla en la carne, la mediunidad es un atributo del espíritu, patrimonio del alma inmortal, elemento renovador de la posición moral de la criatura terrenal, enriqueciendo todos sus valores en el capítulo de la virtud y de la inteligencia, siempre que se encuentre ligada a los principios evangélicos y en su trayectoria por la faz de
del mundo. Qué linda explicación que nos da Emmanuel con respecto a lo que había dicho el profeta Joel. ¿Cómo trata Jesús el fenómeno mediúmnico? Si nosotros miramos los evangelios de Jesús, vemos que es espiritualidad pura. El evangelio es espíritu puro. Es la palabra de Dios, por las leyes divinas, hablándole al corazón del hombre. Y si hay uno de los fenómenos más pujantes y más increíbles de los que pasó Jesús, ese es la transfiguración en el monte Tabor. Seguramente ustedes han escuchado hablar de ese fenómeno. En este caso sube Jesús al monte Tabor, el monte más alto de Israel, donde tiene una visión general de toda Israel, de toda Galilea y todos los pueblos que hay en Israel. Y allí con Pedro, Juan y Santiago se transfigura y al lado de él surgen Moisés y Elías, los dos principales profetas de la primera revelación. Pero Jesús, cuando comienza a descender el monte Tabor, les hace una prohibición, otra prohibición más. Dice, mientras descendía en el monte, Jesús le mandó diciendo, no digáis nada a nadie de la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. No digáis nada hasta que yo desencarne, está queriendo decir Jesús. Hasta que me crucifiquen y hasta que yo vuelva a mostrar la inmortalidad del alma. Vamos a mantenerlo esto en sigilo. Y esto está tanto en Mateo, en el capítulo 17, versículo 9, así como en Marco, capítulo 9, versículo 9. ¿Por qué esta prohibición de Jesús? Aquí Jesús nos deja una enseñanza muy importante con respecto a la mediunidad, muy importante. Porque Él nos está diciendo, mediunidad tiene que ser discreta. Mediunidad es algo serio y tiene que ser tratada con seriedad. Jesús tiene un proyecto que se planificó a milenios. Entonces, su característica es la prudencia. Pero aquí comienza la apertura. Comienza a decírselo a 3 apóstoles. Y él dice que va a ser expandida después de su crucifixión, después que él vuelva, que compruebe la inmortalidad del alma. Y esto ocurre en el Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido del cielo, como un viento fuerte, que llegó a toda la casa. Se hicieron visibles unas lenguas como de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos. Pentecostés. Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos. De la prohibición de Moisés a la gran promesa de Joel, a la apertura con los 3 apóstoles, luego ya la apertura a los 12 apóstoles en el Pentecostés. Cada apóstol, coordinado por un guía espiritual, se dio el fenómeno de la incorporación en estos 12 apóstoles. Y ellos estaban encargados de repartir la mediunidad al planeta completo. En el libro Camino, Verdad y Vida, Chico Xavier, por supuesto, Espíritu Emmanuel, dice, desde ese día las claridades del Pentecostés brillaron sobre el mundo incesantemente. Hasta entonces los discípulos eran frágiles e indecisos, pero desde esa hora en adelante rompieron las influencias del medio, curaron a los enfermos, levantaron el espíritu de los infortunados y hablaron a los reyes de la tierra en nombre del Señor.
El poder de Jesús se comunicó a sus energías debilitadas. Se estableció la era de la mediunidad, base de todas las realizaciones del cristianismo a través de los siglos. Contra su influencia luchan, hasta hoy, los prejuicios morales que obstaculizan el camino del ser humano. Pero es sobre la mediunidad, gloriosa luz de los cielos ofrecida a las criaturas en Pentecostés, que se edifican las construcciones espirituales de todas las comunidades sinceras de la doctrina del Cristo. Antes del fenómeno de Pentecostés, en la crucifixión, nosotros veíamos a los apóstoles asustados, arrancando, negando. Bueno, sí, ¿para qué hablar lo que hizo Judas? A todos los seguidores debilitados, decaídos. Pero después de este fenómeno, nosotros vemos a los cristianos primitivos enfrentándose a las fieras, viendo a sus hijos, a sus hijas muertos, aún así, con un valor, con un coraje, para traer el Evangelio de Jesús. Y eso es gracias a la mediunidad. Porque cuando uno está conectado con el mundo espiritual y nos intuye, nos influye y nos dan esa energía, realmente uno es imparable. Y aquí nosotros vemos legiones de espíritus superiores por sobre las cabezas de los apóstoles y todos los cristianos primitivos de la época. Y aquí nosotros pasamos a Pablo. También es muy interesante lo que ocurre con Pablo, porque Pablo, después que se le aparece Jesús en Damasco, ¿no? Y Jesús le llama un poquito la atención de lo que tiene que hacer, él comienza a viajar, viaja por los pueblos, empieza a esparcir el evangelio por todos lados, pero en un momento se ve cansado, se ve abrumado por la tarea que Jesús le había encargado. No estaba dando cuenta de aquello. Y llora como un niño en la iglesia de Corinto. Y en ese entonces se le aparece la figura de Jesús. Y Jesús le empieza a hablar y le dice una parábola. No te agobies, Pablo, usa los poderes del Espíritu. Pablo no entendió de qué se trataba esa propuesta, ¿no? ¿A qué se refiere usar los poderes del Espíritu? Continúa Jesús. Esto está en el libro Pablo y Esteban, el capítulo 7, las epístolas. Podrás resolver el problema escribiendo a todos los hermanos en mi nombre. Los de buena voluntad sabrán comprender, porque el valor de la tarea no está en la presencia personal del misionero, sino en el contenido espiritual de su palabra, de su ejemplo y de su vida. De ahora en adelante, Esteban permanecerá más cerca de ti, transmitiéndote mis pensamientos, y el trabajo de evangelización podrá ampliarse en beneficio de los sufrimientos y de las necesidades del mundo. Esteban, uno de los primeros mártires del cristianismo, muerto incluso por el propio Pablo, ahora se presenta como guía espiritual de Pablo, transmitiendo los pensamientos de Jesús hacia Pablo por medio de la intuición. Y Pablo tenía unos ayudantes y escribía y escribía. Y en la carta a los Corintios nosotros tenemos el primer fenómeno de la psicografía en el cristianismo. Y así es como Pablo logra realizar la tarea, que realmente caminando se iban creciendo los pueblos, se iba expandiendo el mensaje, él ya no daba más. No daba más, cuerpo no daba más. Realmente utilizó los poderes del Espíritu. ¿Pero qué es lo que era utilizar los poderes del Espíritu? ¿Ponerse a escribir? No, abrir su alma, abrir las compuertas de su alma al mensaje de Jesús. Eso era realmente lo que le estaba pidiendo a Jesús. Y gracias a eso, por consecuencia, las psicografías. Y luego hacemos un salto cuántico y llegamos a 1857, donde tenemos el primer libro espírita, el libro de los espíritus, luego el libro de los médiums, luego el Evangelio según el espiritismo, Cielo y el infierno y la Génesis. Y aquí nosotros tenemos el libro de los médiums, obviamente destacado por ser el libro que nosotros estamos tratando el día de hoy. Desde que llegó el libro de los medios, la mediunidad dejó de ser algo místico. Ya la mediunidad no era aquello que nosotros creíamos como algo sobrenatural. No, le puso nombre, apellido y las categorizó. Kardec recibía miles y miles de cartas de mediums del mundo y las recibía y las leía todas. Hubo, como dicen en la película, una invasión espiritual realmente en ese entonces. Despertar mediúnico por todos lados. La hermana Fox en Estados Unidos seguramente ya escucharon hablar de ella, que se hicieron muchas películas también. Películas hollywoodenses nos ayudaron mucho, pero hubo un fenómeno de invasión espiritual en el 1850. El libro de los mediums, tenemos en la pregunta 159, dice, toda persona que siente en cualquier grado la influencia de los espíritus es, por ese hecho, medium. Esta facultad es inherente al ser humano. Por lo tanto,
no constituye un privilegio exclusivo. Por esto mismo, son pocas las personas que no poseen rudimentos de ella. Puede decirse, pues, que todos son, en mayor o en menor grado, médiums. Eso es lo que hizo Kardec. Nos dijo, todos somos medium, pero hay grados. Unos tienen más, otros tienen menos. Otros son capaces de traer información inteligible, inteligente de los espíritus, y otros solamente perciben su presencia. Cuando se nos erizan los pelos de la espalda, de la cabeza, cuando incluso toques, ¿no? Eso es percibir el mundo espiritual. Entonces Kardec nos indicó que habían grados, más o menos. Nos dijo que la presencia podía ser en cualquier género, edad, y toda la información que nosotros tenemos dentro del libro de los medios. Nos enseñó el mecanismo de la mediunidad, nada más, nada menos. Nos dijo que habían tipos de mediunidad. Son destacadas más de 70 tipos de mediunidad en el libro de los medios. Yo les traje aquí las tres principales, la subdivisión de las tres principales. Tenemos la defectos intelectuales, que es la más conocida porque es la que trae información, libros psicografiados. Y de esta la podemos dividir en tres grandes facultades dentro de esta capacidad, que es la psicofonía, ¿no? Cuando el espíritu habla por intermedio del medium, aquella persona que logra ver a los espíritus. Es decir, aquí, por ejemplo, si tuviera Divaldo Franco, Chico Xavier, diría que la sala está completamente ocupada y él no sabría distinguir incluso cuáles son los encarnados de los desencarnados. En este momento. Siempre son malos desencarnados a todo esto. Y luego tenemos el auditivo, el clariaudiente, la persona que escucha claramente, como yo estoy hablando acá, se escucha a los espíritus hablar en el oído, mensajes claros. Y luego tenemos la mediunidad de efectos físicos, y aquí también podemos subdividirla en tres categorías, que es la de la levitación de objetos. El fenómeno de la codificación comienza así, las mesas giratorias. Las mesas giran por efectos físicos. Los medios de efectos físicos le proveen a los espíritus la gasolina necesaria para que ocurran estos fenómenos. La mesa giratoria no gira solamente por la acción del espíritu, sino que utiliza los fluidos, el ectoplasma que se llama del medium, para hacer que esta mesa pueda girar o para que escuchen golpes. Muchos espíritus burlones utilizan los fluidos de mediums que no saben que son mediums para hacer golpecitos, caminar en la casa, tirarle piedra. No están penando y todo lo demás y no sabe que es medium y él mismo le está entregando los fluidos al espíritu para que pueda hacer esas burlas. Fenómenos de materialización. Nosotros sabemos que hay mediums de efectos físicos tan poderosos que pueden hacer que espíritus se materialicen. Materializados, ustedes lo pueden tocar incluso. Se hicieron muchas investigaciones en el tiempo de Chico Xavier, por así decirlo, donde quedaban registro de esto, ¿no? Hay varias investigaciones, seguramente si siguen el espiritismo vamos a hacer clases, se van a dar bastantes explicaciones con respecto a él. Y luego el medium curador, sanador. Todas esas curaciones que se hacen, sanaciones que se hacen por intermedio de mediums, este tiene capacidad de efectos físicos para que los espíritus puedan intervenir el paciente, o sea, la persona que va a recibir la operación. Y luego tenemos el animismo, que aquí es el propio espíritu del encarnado el que procesa los fenómenos, sin la necesidad de que haya un espíritu presente. Esta persona puede, por ejemplo, escuchar pensamientos, ¿no? Escucha los pensamientos de los encarnados, puede, por ejemplo, desdoblarse en el sueño, que es muy común cuando nuestro cuerpo físico descansa, esta persona se desdobla con mucha facilidad y viaja por el astral. Puede cerrar los ojos y tener la doble vista. Cierra un poquito los ojos y ve lo que está ocurriendo en otro lugar. Hay varios registros de que, por ejemplo, se está quemando una casa a 500 kilómetros y ahí justamente está ocurriendo eso. Y todavía el fuego no llega a cierta distancia y le da toda la información, doble vista. Eso es la capacidad propia que tiene el espíritu encarnado de poder tener estas visiones, ¿no? O estas capacidades. Aquí tenemos las mesas giratorias, con el fenómeno que se da con Kardec para llamarle la atención, más que nada. Todos sabemos que ese fenómeno ocurrió para que Kardec pusiera la atención y comenzara realmente a codificar el espiritismo, exactamente, a la investigación con respecto. Aquí tenemos al medium Peixoto, al lado de Chico Xavier, con un espíritu materializado también. Y eso, así salen el ectoplasma, por los orificios del cuerpo, por la boca, por la nariz, por los ojos, por los oídos, por ahí se externaliza este fluido. Ahí en eso también son las manos que les comentaba, ¿no? Que son hechas con parafina, en ese tiempo se utilizaban, dejaban la parafina y los espíritus colocaban las manos y salía la marca de las manitos ahí de ellos. Eso se hace con el fenómeno de efectos físicos. En el espiritismo se dice que la glándula pineal es la glándula de todas las glándulas, la glándula más importante del cuerpo. Y nosotros también sabemos que la glándula es un órgano sensorial y es un reloj también. Además de ser glándula que genera la melatonina para el sueño y todo lo demás, también es un órgano sensorial. Captan las ondas de radio, de televisión, de Wi-Fi, también las capta la pineal.
Y también es un reloj cronobiológico. ¿Por qué? Porque capta las informaciones astrofísicas, conocido como Zeitberger. ¿Cuál es el Zeitberger más conocido por nosotros? El Sol. El Sol, cuando llega a nuestros ojos, inmediatamente manda esta señal a la glándula pineal y lo que regula los ciclos de vigilia y sueño, que son los famosos ritmos circadianos. Esto se da por el Sol. Ojo, pineal, sueño, vigilia. Entonces, la glándula pineal es un reloj cronobiológico. También sabemos que la luna es un Zeitberg de la pineal. Ella afecta considerablemente a nuestra pineal. ¿Qué es lo que se da con la luna? La gestación, por ejemplo, sigue un año lunar, las gestaciones de la mujer. Por ejemplo, la ovulación también, un mes lunar de la mujer. Piel y cabello también. Existen otros Zeitbergers, no solamente el Sol, no solamente la Luna, sabemos que los astros en general provocan cambios en la pineal. Todavía la ciencia no lo ha descubierto, pero se acuerda que Vivi siempre nos habla del tema de los planetas, la alineación de los planetas, lo que genera, pues algo de cierto tiene que tener. Todavía la ciencia no lo revela, pero debe influir muchísimo en nosotros, en nuestra dinámica fisiológica, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, tenemos la pineal, llega el estímulo visual, llega a la pineal la manda al tálamo y el tálamo lo manda al hipotálamo para que se registre esta visión, por ejemplo. Pero existen 4 puntos que nosotros no nos enseñan, por ejemplo. Tener hambre, la sexualidad, la agresividad y a dormir. Nosotros nacemos con esas 4 instintos, exactamente. Nosotros nacemos, todos nacemos con eso. Entonces sabemos que la luna afecta magnéticamente la pineal. Y también sabemos que los espíritus afectan magnéticamente nuestra pineal. Los espíritus que estamos rodeados por espíritus. Entonces nosotros podemos captar magnéticamente la influencia de un espíritu y puede afectar el hambre, la sexualidad, la agresividad y el sueño. Si usted ha visto descontrolado una de esas 4 cosas, lo más probable es que usted perdió el control y otra persona haya tomado el control de esa facultad. Y dice, no, yo no soy medium porque no oigo, no escucho, no veo. Ah, pero tengo problema con la sexualidad, con la agresividad, con el hambre. Usted está percibiendo quizás influencias del mundo espiritual. Sin saberlo, está siendo insuflado. Entonces, en el libro de los medios vimos que todos pueden ser mediums y dice en el libro Dominios de la Mediunidad, esto está en el prólogo, dice, todos somos mediums dentro del campo mental que nos es propio, asociándonos a las energías edificantes si nuestro pensamiento fluye en dirección de la vida superior o bien a las fuerzas perturbadoras y deprimentes. Si nos sometemos a las sombras de la vida primitiva o torturada, cada ser con los sentimientos que caracterizan su vida íntima emite rayos específicos y vive la onda espiritual con la que se edifica. Finalmente nosotros vamos a sintonizar con la onda de radio la cual nosotros estemos vibrando. Si nosotros estamos sintonizados en la 88.1, pobrecito, ¿cómo debe estar sufriendo en esa sintonía? Ah, la 102.7, está bien, está feliz, está en armonía. Nosotros vamos sintonizando con las energías que nos rodean dependiendo de la vibración que nosotros estamos. Y si sabemos que estamos constantemente intercambiando con el mundo espiritual, tenemos que saber ajustar esa sintonía para no conectar con sintonías que nos van a llevar al declive. En el libro Misioneros de la Luz, un libro que es muy recomendadísimo por nosotros, porque tiene mucha información incluso con respecto a la glándula pineal, hay una reunión que se hace en el mundo espiritual por el benefactor Alejandro. Mediums, durmiendo, son solicitados que vengan a esta reunión que se hace espiritualmente. Nosotros nos vamos a dormir y mi espíritu va a esta reunión. Esta reunión es hecha para mediums, pero mediums de todos, espiritualistas y espíritas. No necesariamente solo espíritas, todos los que tienen la facultad de la mediunidad. Es muy linda la charla que él da. Obviamente yo saqué unos párrafos nomás para que nosotros vamos a tener más o menos una idea, pero les recomiendo obviamente que puedan obtener este libro Los Misioneros de la Luz. Y nuevamente la posibilidad de comerciar emociones con las esferas invisibles que os rodean no representa en modo alguno la realización espiritual imprescindible para la edificación divina de cada uno de nosotros, porque el problema de la gloria mediúmnica no consiste en ser instrumento de determinadas inteligencias, sino en ser instrumento fiel de la divinidad. Para que el alma encarnada efectúe esta conquista, es indispensable que desarrolle sus propios principios divinos. ¿Por qué audacia incomprensible imagináis la realización sublime sin amar al Espíritu de verdad, que es el propio Señor? Oídme, hermanos míos, si os disponéis al servicio divino, no hay otro camino sino Él, que detenta la infinita luz de la verdad y la fuente inagotable de la vida. No existe otra puerta para la mediunidad celeste.
para el acceso al equilibrio divino que anheláis en el recóndito santuario del corazón. Solamente a través de él, viviendo sus lecciones sublimes, alcanzaréis la sagrada libertad de entrar en los dominios de la espiritualidad y de ellos salir, conquistando el pan eterno que os saciará el hambre para siempre. Sin el Cristo, la mediunidad es un simple medio de comunicación y nada más. Mera posibilidad de información, como tantas otras, de la cual podrán valerse también los interesados en perturbaciones, multiplicando infelices presas. Acordaos, pues, de que la ley divina jamás endosó el cautiverio ni sancionó jamás la esclavitud. ¿Olvidasteis la divina palabra que pronunció? ¿Vosotros sois dioses? ¿Qué nos está queriendo decir acá, Alejandro? Que la mediunidad es un simple medio, es un teléfono. Va a depender con qué nosotros queremos conectarnos. Y Él nos insta, nos solicita, yo creo que de una forma tan emocionante, que si nosotros queremos entrar en el mundo de la mediunidad, que lo hagamos siempre con la compañía del Cristo. Porque si nosotros entramos en la mediunidad, podemos conectar con inteligencias que nos pueden realmente hacer rehenes. Y de ahí nos vamos a salir en sana conciencia. Y esa es la verdadera intención de Alejandro con esta charla. Poner nuestra mediunidad a servicio del Cristo para que ojalá podamos ser medio de comunicación de los buenos espíritus. Eso es, muchacho, mi charla. Muchas gracias. Ahora todavía quedan algunos minutitos por si quieren hacer alguna pregunta. Si tienen alguna duda, pueden preguntar ahora. O si quieren compartir alguna experiencia, pueden hacerlo. Roberto, entiendo que la mediunidad se practica, se mejora. Sí, por supuesto. ¿Cómo se hace eso? Porque uno cuando, no sé, puede ir al gimnasio, en relación a la mediunidad, ¿cómo funciona? Principalmente y sobre todo mejorando nuestra moralidad, trabajando sobre nuestra reforma íntima que comentábamos. A medida que nosotros vamos limando todas esas inclinaciones y malas tendencias que nosotros tenemos, nosotros vamos mejorando nuestra capacidad de conexión. Si nosotros queremos entrar en el mundo del contacto espiritual y seguimos manteniendo ciertas tendencias, nosotros vamos a conectar con inteligencias que no son las mejores. Entonces, si nosotros, como decía, intercambio, comercio, si nosotros vamos demostrando progreso moral y progreso también intelectual, estudiando, aprimorándonos con el estudio, mejorando moralmente, nuestro intercambio va a ser cada vez mejor. Nuestras facultades se van a ir desarrollando cada vez más en armonía. Si bien uno nace o no nace con la facultad, esta facultad sí puede ir, digamos, direccionándose y mejorando con el tiempo, porque obviamente vamos teniendo acceso a amigos espirituales con un tenor vibratorio mucho más alto. La parte intelectual sería en los libros de los espíritus o estudiando, no sé, la inteligencia artificial, cosas así, más terrenas. ¿Cómo? En este estadio que nosotros estamos de pruebas y expiaciones, claramente hace más alusión al estudio de los libros espirituales. Pero nosotros sabemos que un espíritu puro maneja todas las ciencias. Todas las ciencias. Un espíritu bueno en física cuántica, en medicina, en matemática, en ingeniería, en arquitectura, maneja todo. Entonces, finalmente, la intelectualidad abarca todo el conocimiento, todas las áreas, todas las ciencias. Pero en este grado de evolución que nosotros estamos, principalmente el conocimiento espiritual sobre lo que nos trae la codificación y todas las obras subsidiarias.